Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios. Léelo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oramos, Padre, te damos gracias por habernos traído, Señor, esta noche. Muchas gracias. Señor amado, reconocemos que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual, y solamente tus palabras son espíritu y son vida para mi espíritu. Por eso, Señor, te rogamos esta noche que abras nuestros oídos espirituales, que podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, para que seamos, Dios amado, transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que leamos el verso 7 nada más. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. La gran mayoría de las personas están equivocadas en la percepción que tienen del evangelio. Es más, hasta la mayoría de los cristianos están equivocados de alguna manera en el concepto que tienen acerca del evangelio. Por ejemplo, cuando usted evangeliza a una persona, cuando usted le habla del evangelio a una persona, pareciera que lo que nosotros queremos es depositar sobre ellos cargas imposibles de poder llevar, cuando la verdad es todo lo contrario. Cuando la verdad es que la carga del pecado en el ser humano es la que lo tiene cansado, destruido, destrozado. Y el evangelio de la gloria de Cristo es el único que tiene el poder para quitar toda carga que hay en la vida del hombre por causa del pecado. Normalmente cuando uno evangeliza a alguien le dice: no, es que hay cosas que yo no puedo dejar. Es que eso del evangelio es bien difícil, es bien complicado. Ese es el pensamiento de muchas personas y es el pensamiento de muchos cristianos. Pero el Señor Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice la Biblia que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. ¿Cómo es el yugo del Señor? O sea que el Señor dijo eso, que su yugo es fácil y ligera su carga. Ahora, el gran problema del evangelio es cuando nosotros queremos vivir el evangelio en nuestra propia fuerza y por nuestros propios medios. O sea, vivir el evangelio por medio de la carne. Y el evangelio no se puede vivir por medio de la carne, sino por medio del Espíritu. Por eso es que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir el evangelio y no sea una carga para nosotros, sino que realmente podamos experimentar la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Amén. El Señor nos ha llamado para ser libres. Entonces muchas personas dicen: no estoy preparado para una gran responsabilidad, una responsabilidad tan grande. Es que hay cosas que no puedo dejar, tengo algunas adicciones que no puedo superar, hay personas a las que no he podido perdonar. Entonces ven el evangelio como un conjunto de normas y reglas a cumplir. Pero entendamos algo: jamás el Señor va a pedir que dejemos algo para darnos a cambio al Señor. Es más, la Biblia dice: el Señor pide el corazón. ¿Qué pide el Señor? El corazón. Y la Biblia dice que el corazón es lo peor que tenemos nosotros, porque dice la Biblia que del corazón que salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, los homicidios. De ahí salen del corazón. Y eso dice: dame tu corazón. O sea que a cambio de lo peor que tenemos nosotros, Él nos da a lo mejor de Él, que es su Hijo Jesús. Imagínense qué tremendo. Es un intercambio en el cual yo le doy lo peor de mí y Él me da lo mejor de Él. Ese es el evangelio. Sin embargo, para muchas personas eso es bien complicado de entender, porque el evangelio de Cristo no se trata de lo que Él te viene a quitar, sino más bien de lo que Él nos viene a dar. Que Él le dice que Él vino para darnos vida, y darnos ¿cómo? Vida como en abundancia. Entonces estamos hablando acerca de la vida de Cristo Jesús dentro de nosotros. Mira este versículo que ya lo dijimos, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre consiste en depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es entender que separados del Señor no podemos hacer nada, que todo lo que hagamos en nuestra fuerza, lo que vamos a hacer es terminar dañando lo que hacemos. Entonces dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil. ¿Cómo es el yugo del Señor? Y ligera. ¿Y cómo es su carga? Pero como para muchos cristianos pareciera que el evangelio es una gran carga que andan cargando en sus espaldas. Y qué difícil es el evangelio. Y qué difícil es ser cristiano. Eso no es, hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Una vez más, entendemos que el evangelio es complicado cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, Él viene para darnos una nueva naturaleza. Muchas personas creen que Cristo Jesús ha venido para cambiarnos, para hacernos una mejor persona, pero realmente Cristo viene a nosotros o viene a nuestra vida para darnos una nueva naturaleza, o sea, su naturaleza, Cristo mismo. Un versículo muy conocido por nosotros, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué tremendo eso. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, yo no podía perdonar, pero ahora en Cristo no se me complica perdonar, porque el Señor lo hace a través de mi vida. Amén. Yo no podía dejar algunas adicciones en mi vida, pero ahora que Cristo está en mi vida, el Señor es más que vencedor en mí. Por lo tanto, entonces, esas adicciones ya no me vencen a mí, porque es Cristo que lo hace a través de mi vida. No puedo hacerlo yo. Entendamos, hermanos, el evangelio no es fuerza de voluntad. No es que de repente usted tiene una adicción al cigarro y entonces le dice, ¿sabe qué, hermano? Mire, ¿cuántos cigarros se fuma usted? Pues yo me fumo un paquete diario. Vamos a comenzar con medio paquete. Y entonces usted se esfuerza y solo medio paquete. Después de 6 meses le dice ya medio paquete, ahora solo 5. O sea, como que el Señor, mire, el Señor se lleva esas cosas y nos transforma de una manera radical. Amén. Radical. No es que teníamos una adicción al licor y entonces, ¿cuánto bebíamos? Una vez a la semana. Bueno, ahora una vez cada 15 días. O sea, el evangelio no es fuerza de voluntad, es dependencia del Señor. Amén. Dependencia, entender que nosotros somos vasos de barro y que Él es el tesoro que está en nosotros, y por medio de Él es que somos más que vencedores sobre cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Entonces, cuando hablamos de una nueva criatura, estamos hablando de una nueva creación. Ahora el Señor viene a mí para darme una nueva naturaleza, para darme su naturaleza. Lo que hace el Padre es darme a Cristo para que ahora viva en mi vida. Dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes vivíamos sin Cristo, ahora tenemos a Cristo dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser cristianos perdedores si tenemos a Cristo en nosotros? Dios mismo habita dentro de nosotros. Amén. Quede viendo a la persona que está a su lado. Allá habita el Señor. No parece, pero ahí está. Ahí está. Entonces el nuevo nacimiento es algo maravilloso, es algo que no podemos entender, pero es algo que trae a nuestra vida un impacto poderoso, un impacto glorioso. Ahora que hemos nacido de nuevo, aquellas cosas que eran imposibles de dejar de hacer hoy son tan sencillas. Lo repito, aquellas cosas que eran tan difíciles para nosotros dejar de hacer hoy son sencillas. Yo sé que algunos tenían sus adicciones al licor y querían dejarlas, adicción a las drogas, a la cocaína, a la piedra, a la marihuana, al cigarro, a las mujeres, a los hombres, porque hay de todo, al chisme. Esas son adicciones, son vicios de nuestra vieja naturaleza. Y eran imposibles para nosotros dejarlas, pero ahora en el Señor se hace, hermano, más sencillo. Amén. Ahora para nosotros es sencillo perdonar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros.
Cuando yo me doy cuenta que soy deudor, cuando yo entiendo lo que dice la Biblia, que si yo no perdono las deudas a otros, entonces tampoco a mí se me van a perdonar mis deudas. Y yo necesito estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, tengo que estar en paz con mi hermano. Amén. No puedo decir que amo al Señor, al que no miro, y no amo a mi hermano que estoy viendo. Entonces, hermanos, ahora perdonamos con facilidad. Cuando Cristo ve en nuestra vida aquellas cosas que eran insignificantes en nuestra vida hoy, que tenían o que eran significantes, que eran importantes en nuestra vida, ahora no tienen ningún valor. Ahora para nosotros lo más importante es agradar al Señor en nuestra forma de vida. Juan capítulo 4, versículo 13 al versículo 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire qué tremendo ese versículo. El Señor está hablando aquí con la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un terrible pecado en su vida, y es que era promiscua. Como le dijo el Señor: 5 maridos has tenido y el que tenés no es tuyo, o sea que ya lleva por 6. Entonces el Señor le dice: la razón por la cual estás insatisfecha y has pensado que el hombre puede hacer algo por ti, depositamos muchas veces nuestra confianza en las cosas de este mundo para que le den satisfacción. Hermanos, las cosas de este mundo no pueden darnos satisfacción a nosotros. No pueden. O sea que si tomamos el agua, esa agua natural simboliza al mundo, simboliza este sistema. No importa lo que nosotros tomemos de este sistema, practiquemos de este sistema, viviremos nuestra vida, hermanos, en insatisfacción. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero si vos tomás del agua que yo te voy a dar, nunca más volverás a tener sed. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando nosotros hacemos de Cristo el agua de vida de nuestra vida cada día, hermanos, nosotros no andamos pensando en las cosas del mundo. ¿Por qué es que muchas veces estamos tan inclinados hacia las cosas del mundo? Porque no estamos haciendo de Jesús nuestra agua de vida y nuestro pan de vida cada día. Por eso es que en la oración que el Señor enseñó dice que nosotros debemos de orar: el pan nuestro de cada día dárnoslo hoy. O sea, hacer de Cristo nuestro pan de cada día, hacer de Cristo el agua de vida cada día en nuestra vida. Si es así, entonces no tendremos sed por las cosas de este mundo. Sin embargo, la vida de los cristianos es tan diferente ahora, porque se supone que estamos en el Señor, sin embargo estamos deseando las cosas que pertenecen al mundo. Nos pasa como los judíos. La Biblia dice que el Señor los sacó de la esclavitud, los llevó, los pasó por el desierto, pero la Biblia dice que los judíos en sus corazones nunca salieron de Egipto y estaban deseando los ajos y las cebollas de Egipto. Ellos decían: nos acordamos de las ollas de carne donde saciábamos el hambre, pero eran esclavos. No tenían potestad sobre su propia vida, hermanos. Si así éramos nosotros, éramos esclavos del pecado, y el Señor ahora nos ha libertado. Por eso, hermanos, hoy las cosas que eran tan difíciles para nosotros de dejar, hoy son tan sencillas. Sencillas. ¿Qué adicciones tuvo usted en su vida? ¿Qué adicciones? Algunos hombres dicen las mujeres. Esa es una adicción terrible. Hay hombres que son... Pero fíjense, cuando el Señor viene a nuestra vida, no es que esa fuerza de voluntad, no voy a ver otra mujer, no voy a chatear con otra mujer, no le voy a mandar solicitud a esa mujer, que está bueno que no lo haga, amén, sino que realmente para nosotros, o sea, la vida de Cristo en nosotros nos hace entender que mi fidelidad es hacia mi esposa, y no es algo que lo haga con pesar y con tristeza, es decir, no puedo porque soy casado. No. ¿Cuántos fueron adictos al licor? Levante la mano, los bolos, los exbolos. Yo, por ejemplo, mi adicción siempre fue el cigarro, desde pequeñito. O sea, fue el cigarro. Y nunca pude dejar de fumar. Fíjense que cuando el Señor... Está asustada mi mamá ahorita. Porque... Sálgase, por favor. No voy a seguir contando. Pero imagínense, por ejemplo, lo que pasa. Por mucho tiempo yo quise dejar de fumar y no podía, nunca pude. Sin embargo, cuando el Señor vino a mi vida, fue una sola vez. Ahora, fíjense que ese vicio para mí era tan fuerte que yo pasé 3 años soñando que fumaba. O sea, yo no fumé, yo tengo que como 17 años de no fumar. Sí, me estoy acordando bien, ¿no? Pero para mí ese vicio era tan fuerte que pasé 3 años soñando que fumaba. Qué terrible eso.
¿Y sabe qué soñaba? Soñaba que estaba dirigiendo la alabanza en la iglesia y mientras pasaban los hermanos a cantar los especiales, me salía a fumar. Esa era cosa espantosa, hermano. Una cosa horrible. Y una vez me pegaron una desenchamucada a las ancianas de la iglesia. Yo les dije a ellas, fíjense, hermano, y con aceite ungido me agarraron y estábamos orando y ¡pah! Me dieron duro. Y después, y mire, ¿y qué broma? Después me dieron a ver aceite ungido, me dieron una tapita de aceite. Ahora bebe aceite, hermano. Y yo, ¿verdad? Y lo que me pasó ese mismo día de la noche, estaba soñando que estaba fumando otra vez. Fue una batalla terrible, pero era en mi subconsciente. Pero no es que yo, pero yo en mi vida no es que yo deseaba fumar. Y no, hermano, nada de eso. Porque el Señor, hermano, transforma nuestra forma de vida. Y eso sucede en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Amén. En todas. El Señor viene para traernos libertad. No viene para traernos una carga, viene para libertarnos, para quitarnos toda carga de pecado en nuestra vida. Amén. Por eso es que la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas, sino que se vive a través de Cristo. Amén. Se vive a través de Cristo. Por eso, hermanos, este versículo de Romanos 8:31, oiga lo que dice la Biblia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Oyó ese versículo? ¿Qué pues diremos a esto? Usted ha escuchado que este versículo dice, si Dios es con nosotros. ¿Eso no dice la Biblia? Le dice, si Dios es por nosotros. Hay una gran diferencia entre con y por. Lo que el Señor hace es tomar su lugar en nuestra vida. Eso es lo que hace el Señor. Toma su lugar y Él vive nuestra vida. Él vive a través de nosotros. Pues el apóstol dice, ahora ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive? Dijo él. Ahora vive Cristo en mí. Por eso entonces, escuche bien esto, hermanos. La vida del cristiano es una vida de sustitución. Lo repito una vez más. La vida del cristiano es una vida de sustitución. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que ya Cristo hizo. La Biblia dice que nosotros pecamos, por lo tanto, ¿quiénes debían de morir? Nosotros. ¿Y quién murió por nosotros? Cristo. O sea que Cristo nos sustituyó en la cruz. Cristo nos sustituyó en nuestra muerte, pero también el Señor nos sustituye en nuestra vida. Por eso es que necesitamos crucificar nuestra carne. Esa la pregunta es, ¿qué hicimos usted y yo para ser salvos? Creer. Claro, creer. Pero la fe para creer es algo que Dios mismo puso en nosotros. Es un regalo. No hay mérito en nuestra vida. Todo se trata del Señor, hermanos. Muchas veces cuando los cristianos piensan en la gracia, solo piensan en salvación. Pero la gracia tiene que ver con toda nuestra vida. Con toda nuestra vida. Este evangelio maravilloso no se puede vivir por medio de méritos humanos. Este evangelio solo se puede vivir confiando nuestra vida a Cristo Jesús cada día, entendiendo que Él es el que toma nuestro lugar. Es una sustitución. ¿Sabe cuál es la carga más pesada del cristiano, hermanos? Es el yo. Esa es la carga más pesada. Porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que hacer aquí. No es así. No somos nosotros, es el Señor el que hace todo. Amén, hermanos. Y si yo no elimino el yo de mi vida, entonces el yo se va a convertir en mi carga más pesada. Por eso es que para nosotros poder ser discípulos, necesitamos crucificar nuestra carne. Y crucificar la carne es crucificar el yo. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo perdonar en mis propias fuerzas. Amén, no puedo. No puedo perdonar en mis propias fuerzas. Yo no puedo dejar las adicciones en mis propias fuerzas. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo santificarme en mis propias fuerzas. Yo no puedo hacer nada. Todo lo puedo en Cristo. Solamente el Señor es el que puede hacer que yo tenga una vida victoriosa. La pregunta es, ¿estamos crucificando el yo? Hermanos, entendamos, crucificar el yo es, ¿cómo lo voy a poner de esa manera? Miren, muchas veces nosotros somos los que pensamos que tenemos méritos en algunas cosas que hacemos en nuestra vida. Hay gente que cree que si ora es su mérito, pero no es así. La oración no es un mérito que proviene de nosotros. Si usted ora es porque usted ha sido impulsado por el Espíritu Santo a orar, impulsado por el Espíritu Santo a hacer cualquier ejercicio espiritual. Solamente es impulsado por el Espíritu Santo. Por eso para muchas personas el evangelio es una carga. Si usted ve cuántas personas vienen a la iglesia y pasan 2-3 meses en la iglesia y luego ya no están más. ¿Por qué no están más?
Porque no hemos aprendido, no conocemos la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que yo debo de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Porque el evangelio que normalmente se enseña es un evangelio que te llena de cargas tu vida. No hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no te pongas esto. No, de eso se trata, de no hacer, no. Muchas cargas que le son impuestas a los cristianos que no son bíblicas. Entonces el Señor, ¿se acuerdan lo que dijo a los intérpretes de la ley? Les dice, ustedes cargan a las personas con cargas tan pesadas y ustedes no le ayudan a moverla. Entonces, para poder tener éxito en esta vida, nos llenan de una gran cantidad de normas y reglas. Si vos querés prosperar financieramente, entonces tenés que traer dinero, tenés que hacer pacto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Y entonces la gente se queda en la calle pensando que eso le va a hacer tener plata y no tienen nada. Porque la forma en la que los hijos de Dios somos bendecidos es a través de la obediencia. No hay otra manera. Hermano, yo escucho unas predicaciones que se oyen bien bonitas, o sea, que son súper motivadoras, pero el gran problema es que no hay un llamado a la obediencia a la iglesia. Yo puedo motivarlo a usted y usted puede comenzar a creer de una forma intelectual, pero si no hay obediencia en su vida, las bendiciones de Dios no la van a alcanzar. No nos van a alcanzar. Porque las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Amén. Normalmente, hermanos, cuando nosotros comenzamos en el evangelio, aprendemos a depender de Dios, pero cuando comenzamos a caminar, comenzamos a equivocarnos y a pensar que podemos vivir el evangelio en nuestras propias fuerzas. Si usted ve, por ejemplo, la historia de la mayoría de los reyes de Israel, ¿cómo comenzaron ellos? Comenzaron bien. ¿Y por qué comenzaron bien? Porque dependían de Dios. Dependían de Dios. Uno de los casos más tremendos que veo en la Biblia es el caso de Usías, uno de los más grandes reyes de Israel. Dice la Biblia que Usías era un hombre que buscaba al Señor, y mientras Usías buscó al Señor, Dios lo prosperó, dice la Biblia. Pero en una ocasión el orgullo, la soberbia le tomó el control de su vida, y dice la Biblia que quiso ofrecer sacrificio en el templo, y algo que le correspondía solamente a los sacerdotes. Y dice la Biblia que los sacerdotes se le opusieron, y él se enojó tanto que le brotó lepra en la frente y terminó leproso. Así murió leproso. Y vemos, por ejemplo, a Salomón, y vemos a una gran cantidad de hombres de Dios que comenzaron bien. ¿Y cómo terminaron? Terminaron mal, porque dejaron de depender de Dios. Y en este evangelio, hermanos, uno tiene que depender de Dios desde el primer día en el que naces de nuevo hasta el día que soy llamado para estar con el Señor. Amén. Es una vida de dependencia, porque muchas veces no, yo ya soy maduro, ya no necesito congregarme, solo los domingos voy a ir. No, yo ya soy maduro, ¿para qué está leyendo tanto la Biblia? Una vez hablé con una persona y le decía yo, usted tiene que orar. Y decía, ¿para qué orar yo si ya Cristo oró? Ok. Fíjense qué pensamiento, ¿para qué voy a orar si ya el Señor oró? ¿Para qué voy a ayunar si el Señor ya ayunó? Pero la Biblia dice, el Señor dijo, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. O sea que sí hay que ayunar, ¿verdad, hermanos? Ese es un ejercicio espiritual muy importante que demuestra nuestra dependencia de Dios. Eso muestra que nosotros hemos entendido que no podemos vivir este evangelio en nuestras propias fuerzas. Por eso muchos cristianos cada vez se hunden más en su pecado y en su desesperación, porque han dejado de depender de Dios. Sabe, hermano, tenemos la tendencia que al madurar comenzamos a depender de nuestras experiencias, de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría. Y algo que yo no debo de perder de vista es que la Biblia dice que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ha leído eso en la Biblia? ¿Cómo anda nuestro enemigo? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe quiénes devora? A los que se despreocupan por su vida espiritual. Yo debo de entender, hermano, que el pecado es terriblemente desastroso en mi vida, y que el apóstol Pablo dijo que nosotros somos carnales vendidos al pecado. El apóstol decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea que mi carne está al acecho, está esperando que yo me descuide para saltar, para que nosotros deshonremos al Señor. Dependencia, porque nuestra vida es una vida de sustitución. No solamente se nos sustituyó en la muerte, sino que también en nuestra vida. Nuestra vida debemos de vivirla por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor. Por eso Juan 15:5, oiga lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Miren qué tremendo ese versículo. ¿Cómo dijo el Señor? Separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Separados de mí. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de entender, de saber, de llegar a la conclusión de que apartados del Señor no podemos hacer nada. Eso significa que todo aquello que nosotros hagamos en nuestra fuerza, que hagamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto, entonces va a traer a nuestra vida frustración, decepción y desánimo. Por eso hay un montón de cristianos desanimados. Quiero que entiendan, yo puedo congregarme y estar desanimado. Puedo servir y estar desanimado. Porque no tengo una relación personal con el Señor. No tengo intimidad con el Señor. Y eso es algo que está afectando a la mayoría de los cristianos de este tiempo. A la gran mayoría. Entonces comenzamos a enfermarnos emocionalmente. Comenzamos a apartarnos del Señor. Y cuando nos damos cuenta, el pecado comienza a gobernar nuestra vida. Tenemos al Señor, pero la carne es la que gobierna nuestra vida. Yo le pregunto esa noche, ¿cuánto de su tiempo hemos dedicado a la palabra del Señor durante esta semana? ¿Cuánto de nuestro tiempo? Yo sé que hemos trabajado, que hemos descansado, que hemos dormido, que hemos ido al gimnasio, todo lo que he hecho con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Esa es la clave de nuestra vida, hermanos. Separados del Señor. ¿Cómo dice la Biblia? Separados del Señor, ¿qué? No podemos hacer nada. ¿Y por qué insistimos en seguir haciendo las cosas a nuestro propio modo y a nuestro pensamiento? Ya sabemos cómo será el final. El final será desastroso para nosotros. Porque nosotros queremos tomar el control de nuestras cosas. Nosotros queremos tomar el control del matrimonio, de las finanzas, de los hijos. Pero nosotros no podemos controlar nada. ¿Qué podemos controlar, hermano? Por eso entonces terminamos frustrándonos. Hay gente que dice, es que yo sentí que tenía el control de mi matrimonio. Eso no existe. No podemos controlar nada de eso. Lo que necesitamos nosotros es orar todos los días por nuestro matrimonio. Amén. Lo que hace falta es mujeres orando todos los días por sus maridos. Orando para que el Señor guarde a su esposo. Orando para que el Señor avive la vida de su esposo y realmente comience a buscar al Señor. Lo que hace falta es hombres que realmente puedan orar por sus mujeres, porque vivimos tiempos peligrosos, hermano. Amén. Necesitamos realmente volvernos al Señor y entender que nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Necesitamos madres que se paren en la brecha por sus hijos y oren por ellos. No dar por sentado, no, ahí el Señor tiene un propósito. Esa es pereza espiritual, hermano. Fíjense, estamos justificando la pereza de nuestra vida. Hace falta mujeres que de verdad estén de rodillas por sus maridos orando por ellos, para que Dios se glorifique en su vida, para que sean hombres de Dios y vivan en integridad. Pero no, ahí pensamos, bueno, Dios tiene un propósito. Claro que sí, pero entendamos, hermano. Nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso los matrimonios se destruyen, por eso las familias se destruyen y por eso las finanzas se destruyen. Porque estamos gobernando nosotros, no el Señor. Hermanos, entendamos algo. Cuando hay situaciones que yo experimento en mi vida y no las traigo al Señor, lo que estoy diciendo es, no necesito el consejo de Dios. No necesito el consejo de Dios. Jamás, hermanos, dependamos de nuestras fuerzas. Nunca dependamos de nuestro ingenio, de nuestra experiencia. La experiencia es traicionera. La experiencia es traicionera. Y desgraciadamente, hermano, la realidad de la iglesia es que nosotros vivimos despreocupados, la gran mayoría. La gran mayoría. Vivimos despreocupados. Y la verdad es que Dios ha sido tan bueno con nosotros. La Biblia claramente enseña que las cosas que se escribieron de la antigüedad, todo lo que nosotros vemos del Antiguo Testamento, para nosotros se escribió lo que hemos alcanzado los fines de los siglos para que nosotros no cometamos los mismos errores y pecados que ellos cometieron. ¿Se acuerda usted el terrible pecado de Josué? Que cuando se iba a enfrentar a una gran ciudad dijo, ¿cómo vamos a hacer? Ahí sí buscó al Señor, pero cuando se iba a enfrentar a una ciudad pequeña, ¿para qué iba a buscar al Señor? Le dijeron, ¿para qué vas a fatigar? Mandá unos 4 nada más. Y lo derrotaron. Y después todavía vino ante el Señor haciendo silicio, dice, y enojado con Dios. Y el Señor le dijo, ¿por qué me estás diciendo a mí eso? Anda a revisar tu campamento. Porque hay pecado. No es, hermanos, por nuestra experiencia, es dependencia. No podemos nosotros ser como Pedro y que el Señor nos dé una lección, porque la verdad nosotros somos como Pedro, somos autosuficientes, confiamos en nosotros, en lo que podemos hacer y no en lo que el Señor puede hacer a través de nuestra vida. Por eso, hermanos, es que vivimos frustrados.
Yo le hago una pregunta: ¿es usted una persona feliz, plenamente feliz en su vida? En todas las áreas de su vida. ¿Qué es el evangelio para usted? ¿Es una carga? ¿El congregarse es una carga? ¿El servir es una carga? ¿Meditar en las escrituras es una carga? ¿La oración es una carga pesada en sus espaldas? Si es así, hermanos, es porque no estamos cargando el yugo de Cristo. Lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas termina mal. Amén. ¿Y sabe cómo terminamos? Terminamos cansados. Y entonces hay mujeres que ya están cansadas de sus matrimonios. Hay hombres que ya están cansados de sus matrimonios. Hay pastores que están hartos de sus ministerios. Hay personas que están cansados de su congregación. Y así vivimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo este evangelio en nuestras propias fuerzas y no por medio del Señor. Hermano, es que en el Señor las cargas son tan livianas. Por eso dice la Biblia: echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Los hijos de Dios no estamos aquí para llevar más cargas que la cruz de Cristo. Si usted, hermanos, ¿sabe quién debe cargar a su esposo? El Señor, no usted. Y usted ¿sabe cómo se lo encarga al Señor? En oración. Ahí te lo encargo, Señor, en oración a mi marido todos los días. Ahí te encargo a mi esposa todos los días. Ahí te encargo a mis hijos. Eso es lo que hago yo, le encargo a mi esposa todos los días. Señor, ahí está mi esposa. Ve lo que va a hacer con ella. Porque eso es lo que debemos de hacer. Porque si no, entonces en algún momento el matrimonio se vuelve una carga. En algún momento el ministerio se vuelve una carga. Lidiar con personas se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque dejamos, hermanos, porque dejamos de ver al Señor y comenzamos a hacer nosotros las cosas en nuestras propias fuerzas. Si nosotros, hermanos, si nosotros no oramos, ¿sabe qué estamos demostrando? Autosuficiencia. Eso es como que usted diga: va a un examen y no va a estudiar. ¿Cómo es eso? ¿Quién va a un examen sin estudiar? Es que me acuerdo de la explicación. ¿Cómo no? Te van a colgar o ahí va a estar copiándote, pero aquí no se puede copiar. Por eso es que muchas veces salimos reprobados, porque, hermanos, estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Quiero leer algunos versículos, los leo rápidamente, yo los voy a leer porque son algunos. Salmo 127, 1 y 2. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Verso 2. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Miren qué tremendo eso. Y para muchos el trabajo se ha vuelto fatigoso. El trabajo no puede ser fatigoso para los hijos de Dios porque trabajamos para el Señor. Amén. Salmos 33, 16 al 18. Dios todo lo controla, y si los reyes son victoriosos, no es gracias a sus soldados, así como los guerreros no ganan simplemente gracias a su fuerza. Las armas no garantizan la victoria, la fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. El Señor protege a quienes lo siguen, Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. Oigan qué tremendo ese versículo. Leo el verso 18, dice: el Señor protege a quienes lo siguen, Él cuida a quienes ponen su confianza en su fiel amor. No en su fuerza, sino en el amor del Señor. Salmos 37, 4 al 5. Muy conocido por nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en ¿qué? Y confía en Él. ¿Y qué? ¿Y Él? ¿Quién? Él. No nosotros, Él. No hay que hacer nada, es confiar en Él y Él hará. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. ¿En cuánto? Y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Uno más, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿en quién es Él? Mira, hermano, todo se trata de Él, todos los méritos son de Él.
Si usted quiere vivir una vida victoriosa, entonces aprendamos a confiar en Él, aprendamos a vivir por medio de Él. El matrimonio hay que vivirlo por medio de Él, la familia se vive por medio de Él, las finanzas se viven por medio de Él, todo por medio de Él, para que no sea una carga, hermano, para que no hemos pasado tanto trabajo. Hay gente que todo le cuesta, mire, hay gente que todo le cuesta, hasta su salvación creo que les cuesta. Hermano, hay gente que todo le cuesta, todo lo consiguen con mucho sufrimiento. Un sufrimiento con su mujer, un sufrimiento con sus hijos, un sufrimiento, todo es sufrimiento en su vida, hermano. ¿Y sabe por qué es? Porque no estamos dependiendo del Señor. Debemos descansar en el Señor, descansar en quién es Cristo dentro de nosotros. Él es soberano y todo lo que pasa en nuestra vida es conforme a su voluntad. Él es omnisciente y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Podemos descansar en esa verdad maravillosa. Él es poderoso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo. Mire, Él tiene total y absoluto control de las cosas que pasan en nuestra vida. La vida de los cristianos tiene que ser una vida rendida al Señor. Rindámonos al Señor, dejemos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Hermanos, sin Él no podemos hacer nada, solamente cansarnos. ¿Qué vamos a hacer? Cansarnos, deprimirnos, porque estamos dependiendo de nosotros. Pero recuerda, hermanos, el evangelio que nosotros vivimos es el evangelio de la gloria de Cristo. O sea que el Señor se glorifica en todas las áreas de nuestra vida, en aquellos que depositamos nuestra confianza solamente en el Señor y no en nuestra propia fuerza ni nuestra propia prudencia. Seamos como niños, hermanos, dependiendo del Señor todos los días de nuestra vida. Y si vivimos así, nuestra vida será totalmente diferente, será una vida plenamente victoriosa. En medio de tantas circunstancias adversas y problemáticas, podemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a orar esa noche. Padre, gracias.